más. Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más. Recuerden que pueden acompañarnos a través de las redes sociales. En Instagram, No Se Diga Más Radio, y en Twitter, No Se Diga Más RD. Como anunciaba Alex, antes de irnos a la pausa, hoy en cabina nos acompaña el señor Guido Gómez Mazara, político y abogado. Estaremos abordando muchos temas, así que prepárese y bienvenido a No Se Diga Más. Un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches, gracias. No es la primera vez que vengo. Siempre me siento halagado por este tipo de invitación que me permite conversar de la mejor manera posible, intercambiar ideas, sobre todas las cosas aprender, porque la naturaleza humana es tan inteligente que le ha dado dos orejas y una boca para que uno escuche dos veces más de lo que habla. Y nada, siempre sometido al debate. Guido, tienes una cantidad de gente alborotada. ¿Usted cree? Desde hace bastante tiempo, pero sobre todo a partir del domingo, donde se presentó formalmente las aspiraciones a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Y cuando digo mucha gente alborotada es porque evidentemente eso llama la atención de los partidarios del PRM, pero también llama la atención de la oposición al gobierno en este momento por todo lo expresado en el discurso. ¿Por qué quiere Guido Gómez Mazara llegar a la presidencia del PRM? Vamos a empezar por allí. Mucho gusto. Mire, reiterándole las gracias por la invitación. Bueno, yo soy amante del béisbol. No sé qué deporte ustedes prefieren. Pero para decirlo en un lenguaje de nosotros los dominicanos, en tu país el béisbol también es un deporte nacional. Cuando cualquier manager tiene dificultades, necesita un buen lanzador, buscaba a Pedro Martínez. Cuando había que empujar carreras, los venezolanos pensaban en un momento en Tony Armas, por ejemplo. Y aquí pensamos en David Ortiz o en Manny Ramírez. Nosotros nos gusta mucho el baloncesto también. Hay un venezolano que fue el primer venezolano que jugó NBA que se llamaba Kyle Herrera. Buen jugador. Allen Herrera. Entonces nosotros los dominicanos, cuando pensamos en la NBA, tenemos un jugador de origen dominicano que se llama Carlton Cruz, que acaba de ganar en el Juego de Estrellas el liderato del tiro de tres. Cuando queremos buscar un jugador inteligente que juegue para el conjunto, pensamos en Al Horford. Y ahora hay un jugador dominicano sensación, que es el point guard de un equipo que se llama Indiana Pacers, que se llama Chris Duarte, de Puerto Plata. Hago estas comparaciones porque toda coyuntura requiere de gente que de una forma u otra llene los estándares o exhiba las capacidades y las destrezas para lo que la coyuntura demanda. En el caso específico, mi partido, PRM, de conformidad con la ley electoral, nosotros somos un partido moderno para cumplir con el mandato de la ley. Cada 4 años las autoridades partidarias tienen que estar sometidas a un escrutinio, ser relevadas. ¿Cuál es la actual coyuntura que pauta el proceso político? Un partido que tiene que defender la gestión de gobierno en todos los escenarios, una organización política que tiene que dinamizarse y que dedicarse 24 horas, 7 días a la semana. Pero en tercer lugar, un partido desplazado del poder que da manifestaciones de algún nivel de agresividad. No tengo que decirle a ustedes cómo está ya el PLD en la calle, con 3 aspirantes, con dardos envenenados constantes contra el partido y el presidente de la República. Y aunque hablar en primera persona nunca es elegante, yo lo invito a ustedes, no me den respuesta, que piensen en los políticos de mi partido que tienen la fortaleza comunicacional, el conocimiento de la sociedad dominicana, la energía para el combate, para bien defender la gestión de gobierno y al partido. Frente a eso tengo una ventaja y es la libertad. Yo no soy funcionario público. Porque el gran problema del partido es que usted no puede ser funcionario público y autoridad partidaria. Nosotros planteamos en el mecanismo de modificación estatutaria el principio de la incompatibilidad, que era una aspiración del doctor Peña Gómez. Si usted es autoridad partidaria, no sea funcionario. Y si lo designan, renuncia. Porque un partido político necesita funcionarios empleados 24 horas. Frente a eso, pienso también que este partido, que es la continuidad de aquel histórico partido, el PRD, que fue un partido que cerró su ciclo histórico, usted por su experiencia en su país, yo puedo hablarle un lenguaje mucho más ejemplarizador, que es el caso de Venezuela.
La crisis del modelo de acción democrática de COPEI tuvo mucho que ver con sus élites políticas. Por ejemplo, Luis Alfaro Usero era la cabeza visible de Acción Democrática y duró 30 años siendo secretario general del partido. Había un inmovilismo en el partido. El caudillo. Así le llamaba. Entonces, yo fui a Maturín inclusive, para que ustedes me conozcan el caso de Alfaro Usero. Frente a eso, en mi partido tenemos que generar el nivel de movilidad y democratización del partido para que la sociedad en su conjunto se vea expresada en la organización, que se vean expresados los de arriba, los del medio, los de abajo. ¿Cuál es el argumento que usan contra nosotros? Que somos un gobierno popi, que somos un partido popi. En la nomenclatura dominicana, el popi es una especie de representante de los sectores oligárquicos que no se conecta con los sectores populares. Eso no es nuevo en el país. Eso es viejo. Juan Bosch una vez separó el país entre Recueso Largo, Tutumpote, Hijo de Machepa. Ustedes recuerdan mucho un calificativo escuálido en su país. Entonces, ¿qué amerita eso? Que el partido y el gobierno transiten en la dirección de que la gestión de gobierno y la actuación del partido tenga un mayor olor a pueblo, que se conecte con los sectores populares, así como somos capaces de hablar de las grandes reformas estructurales, que en el barrio, en el patio, en la marginalidad social, la gente asuma este partido como el instrumento de cambio. Por eso esas son razones fundamentales para que nosotros nos presentemos. No queremos que nadie nos imponga. Queremos que la gente vote democráticamente como pasa en un partido abierto, plural y democrático como el nuestro. Y es por eso que nosotros estamos presentándole a la denominación partidaria, pero fundamentalmente a las bases del partido, el deseo de aspirar a la presidencia. Ahora, Guido, usted es muy cercano. Entiendo que son amigos del presidente Abinader, del presidente del partido José Ignacio Paliza. ¿Han conversado sobre esto? ¿Han conversado? Luis y yo conversamos frecuentemente, cenamos frecuentemente, y José Ignacio y yo somos hermanos. Igual que mi buena amiga Carolina. Mira cuál es el problema de la cultura política de nuestros países. Porque todos nos parecemos. Las competencias políticas no pueden ser espacio para enemistar a la gente. El gran problema de la lucha política es que como no está fundamentada en ideas, la gente sustituye la idea por el insulto. Y frente a eso, algunos segmentos de la sociedad podrían tener la idea de que el partido no ha superado las viejas prácticas. Y yo recuerdo que cuando Luis Abinader e Hipólito compitieron por la presidencia de la República, ganó Luis y no hubo problema. Cuando José Ignacio Paliza aspiró a ser presidente del partido, compitió contra el doctor Félix Iglesias y Andrés Bautista, ganó y no hubo problema. O sea, yo no sé por qué la gente insiste tanto en no entender que una nueva generación tiene la madurez, la racionalidad para competir en buena lid y no insultarnos. Bueno, quizás porque ven ejemplos como el de Ramón Alburquerque, por ejemplo, que para nada comparable con usted, porque la verdad es que usted hay que reconocerle que está llevando una campaña, vamos a llamarle muy limpia, muy de altura, sin atacar a nadie, y defiende al gobierno. Yo defiendo al gobierno. El caso de Alburquerque es completamente distinto. Bueno, el estilo es el hombre, cada quien tiene su estilo. Y yo no ando por la vida siendo un censor de la conducta de nadie. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es que los compañeros y compañeras del partido, sin importar los criterios que sigamos, definamos que usted puede pensar diferente, pero hay que tener una meta en común. La meta en común es un buen desempeño del partido, un buen desempeño del gobierno y mantener la organización en el poder. Guido, con estas aspiraciones, ¿qué pretende aportar al partido desde esta posición de presidencia? Mira, te agradezco la pregunta. Voy a responderte en una lógica muy partidaria y la voy a aplatanar. Mira por qué. Es lamentable que mi partido en 7 años de fundado no tenga una escuela de formación política. ¿Por qué yo quiero ser presidente? Porque abriendo la escuela de formación política contribuyo a levantar el nivel, la calidad, la competencia, la preparación y el adiestramiento en una sociedad donde hay que reconocer que hay una deficiencia formativa en la clase política en términos generales. 1. 2. Yo aspiro a ser presidente del partido fundamentalmente porque los fondos de la organización son fondos que tienen que ser distribuidos en función, no porque se los roban, porque eso no pasa. Tienen que ser distribuidos en función de la representación de cada cuota electoral, que representa a su vez las demarcaciones, los municipios. Por ejemplo, si usted es de San Juan de la Maguana y San Juan representa el 1.17 del lugar electoral, usted le manda el 1.17 de los fondos al Comité Municipal de San Juan de la Maguana para que actúe. Yo lamento profundamente que el 60% de los locales partidarios estén cerrados. Yo estuve hace 2 semanas en Samaná, Las Terrenas, Río San Juan, Cabrera.
estaban cerrados. Entonces yo quiero ser presidente del partido para que eso esté abierto, en ese mismo orden. Yo reto a cualquier compañero de mi partido que me diga en los últimos 7 años qué compañera de la juventud o no de la juventud, o qué joven dentro del partido se envió a prepararse, a formarse fuera. Yo quiero ser presidente del partido también porque yo creo profundamente que las cuotas de representación tienen que ser regionalizadas. Si el Cibao representa un X porcentaje en la dirección del partido, tiene que estar expresado eso. Y yo también creo que el modelo democrático por excelencia es que permite a cada persona poner el tamaño de su liderazgo, que el dedo, que los acuerdos de aposento sean cosas del pasado. Por eso yo aspiro a ser presidente del partido. Guido, hay al parecer un descontento generalizado entre las bases del partido con el gobierno. ¿Es esto real? Y si es así, ¿qué tú pretendes hacer de llegar a ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno? Mira, es innegable que hay un nivel de insatisfacción. Eso no se puede ocultar. Ahora, yo le doy un contexto de carácter económico a eso. Mira lo que pasó. Las circunstancias en que llegamos al gobierno provocaron que una crisis de carácter sanitario se transformara en una crisis de carácter económico. Y yo hablo de los indicadores macros para que la gente entienda cuáles han sido las dificultades del gobierno. Una crisis del COVID sin precedentes. En segundo lugar, en el marco de esa crisis, yo siento que el desempeño del gobierno ha sido efectivo. Busca parámetros internacionales para que vea cómo se ha comportado otros países y cómo lo hicimos nosotros. En ese ambiente no se priorizó la inserción de los compañeros y compañeras en la dirección del Estado. Inclusive se utilizaron calificativos no del todo justos, bajo el predicamento de que la base del partido no está preparada, cosa que no es correcta. La mayoría de los compañeros y compañeras tienen un nivel de formación. ¿Qué yo he creído? Que la mejor forma de sustituir esa insatisfacción que existe es generando un proceso de fortalecimiento institucional donde desde el partido se canalice ese tipo de situaciones. No solo en temas del empleo, sino en el tema de la gestión social. Te doy ejemplos. Si usted vive en la Francisco Villa Pesa, parte atrás, eso es un sector popular, Villa Francisca, y se le rompe la tubería, el dirigente social de nosotros, que es regidor, lo que sea, tiene que tener o debe exhibir el compromiso de llamar a la autoridad del sector agua con tanta velocidad para que la acción social redunde en beneficio de ese regidor, del partido, pero de la gestión gubernamental. Yo creo mucho en una labor partidaria con un altísimo componente de carácter social. ¿Por qué? Porque en la pirámide social dominicana, nuestro partido es el partido de los pobres, de los de abajo. Voy a usar una frase del doctor Peña Gómez. Era. De los desheredados de la fortuna. No. Era. La base electoral nuestra es la base de los sectores populares. Ok, la base. Ahora, que hay representación de otros segmentos de la sociedad. Usted gobierna para todos. Ahora, usted tiene que priorizar en función de dónde están sus fortalezas. Y frente a eso, yo advierto que los enemigos nuestros, adversarios políticos, enfatizan el término gobierno de pope, gobierno de empresarios, con la intención de debilitar la base electoral del partido. Ese fenómeno no es nuevo. Yo frente a damas no me gusta hablar mucho de edades, pero debo decir lo siguiente. Juan Bosch, en este país, introdujo ese tema. Lo que son los popis hoy, él le llamó tutumpotes hace 60 años. Lo que son los guaguaguá hoy, él le llamó los hijos de Machepa. Es decir, en la confrontación política siempre ha existido ese componente. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el líder histórico de nuestro partido, hablo de la vieja casa, y que cuando refrendamos los reglamentos se reiteró como el líder insustituible del partido, era el doctor Peña Gómez. Y el doctor Peña Gómez era la expresión de un excluido socialmente. Entonces los sectores populares se sentían interpretados en Peña. Entonces, el partido tiene que devolverle a los sectores populares medios, a los circuitos intelectuales y académicos, de que hay un partido que no solo procura el voto de la gente, sino interpretarlo desde la gestión pública. Yo casi siempre creo hacer una mayor contribución con los ejemplos. Nosotros somos un partido de corte socialdemócrata. Nos comprometimos a tomar una actitud responsable con el tema de las 3 causales. Cuando vino la discusión en el Congreso, la verdad es que las expectativas que le creamos a la sociedad no las llenamos, porque no nos comportamos frente al compromiso asumido con el electorado. Entonces yo quiero un partido que sea lo suficientemente coherente para que la gente nos vote. Yo te hablo de los sectores populares. Por ejemplo, el país enfrenta un proceso inflacionario. Hay indicadores macroeconómicos de que la economía va bien. Crecemos un 10%, hay reservas internacionales por $16,000 millones, récord.
hay una ocupación hotelera de 82%. ¿Cuál es la preocupación? La inflación. Es un fenómeno global, producto de la crisis sanitaria o del COVID, como muchos le llaman. ¿Qué hacer en el marco de esta situación con los sectores populares? Yo pienso que el gobierno tiene que ampliar su inversión en esos sectores. Quizá ustedes no lo perciben, pero para la gente que viene de los sectores populares, una comida móvil en su barrio, Gualey, Guachupita, Lomina, Catanga, 27 de febrero, tiene una utilidad de carácter práctico. Ampliar los comedores económicos para garantizar que la gente humilde tenga acceso a eso es importantísimo. Que el plan social de la presidencia se reactive en la mejor dirección, eso es importante porque hay que compensar ese tipo de situación. Y lo doy como un hecho aislado, pero que tiene impacto en la República Dominicana y en el mundo. Vamos a una pausa. Sí, vamos a ir a una pausa, pero vamos a continuar con ese tema, Bueno, que de hecho te voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Ese tipo de acciones que consideras son las que se deben hacer en una situación como esta, se están haciendo o no? Me lo contesta después de esta breve pausa en No se diga más. yo tengo la política del vientre de mi madre. Mis padres fueron unos luchadores democráticos. Hago referencia siempre a Venezuela porque tú eres venezolano, estás aplatanado, pero bueno, son de Venezuela. Por ejemplo, mi hermano se llama Fabricio por Fabricio Ojeda, que fue un dirigente venezolano que Imagínate, asesinaron. claro. Entonces mis padres fueron parte de un proceso político en el país, en épocas de mucha dificultad, donde se asesinaba a la gente, se perseguía, mi padre lo mataron, y yo digo que tengo la política desde que estuve en el vientre de mi madre. Pero déjame tocar el tema que dejamos pendiente. Sí. Tú me hablabas de que si las políticas del gobierno no han sido efectivas. Yo soy de las personas que por mi temperamento siempre quiero más. Por ejemplo, hay cosas del gobierno que hay que reivindicar. El hecho de que el gobierno dominicano haya estabilizado salarialmente a los trabajadores de la industria cañera, que tenían años olvidados, es un acto que vale la pena y hay que aplaudirlo. Yo pienso que un gobierno como este que ha duplicado las ayudas sociales, hay que aplaudirlo. Ahora, mire cuál es el problema. Yo decía en el bloque anterior de la importancia de la inversión en los programas sociales. Los instrumentos de mayor perturbación que tiene la democracia en toda América Latina es el tema social. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, que la economía crecía y la desigualdad social se profundizaba. ¿Qué hicieron los chilenos? Se hartaron, fueron a la calle. ¿Y qué produjo eso? El hoy presidente, Gabriel Boric. ¿Qué pasó en Colombia? Iván Duque quiso hacer una reforma, muertos, la gente reaccionó. ¿Qué yo estoy advirtiendo? Que un proceso inflacionario por naturaleza impacta el bolsillo y el estómago de la gente, porque el poder adquisitivo se reduce, no es un fenómeno local. Lo que pasa es que la gente, tú le puedes explicar la cosa, pero no te la compra, porque también una parte importante de la clase política en la República Dominicana no se toma la tarea de explicarle correctamente la situación a la gente. Yo hablaba de la preocupación de carácter inflacionaria que tiene el mundo y hacía sugerencias muy humildes para mi partido y mi gobierno. Pero ¿qué pasa? Hay un acontecimiento reciente que motiva un mayor entendimiento de la importancia de por qué la inversión social del gobierno tiene que ser efectiva. ¿Qué está pasando lejos de aquí? Ucrania, Rusia. La gente tiene una idea de lo que está pasando allá y por qué Crimea tiene una especie de importancia estratégica y cómo esos efectos internacionales son traumáticos para economías como la nuestra, que depende del petróleo, porque tiene que importarlo. El precio Brent está hoy a 97 y el Texas está a 91. ¿Por qué eso pasa? Bueno, eso pasa por lo siguiente, rápido. Desde el año 1991, Ucrania se impulsó en un proceso de repúblicas independientes. ¿Cuál es el problema? Que Crimea pertenece técnicamente a ese territorio. ¿Qué pasaba en ese proceso? Que mucha gente en Ucrania estuvo seducido por las corrientes europeístas. Y siempre intentaron ir a la OTAN. ¿Qué hizo Putin? No, yo no le permito a usted ir a la OTAN para tener un control estratégico. ¿Y por qué este conflicto? ¿Por qué Crimea representa la principal reserva de gas y la tercera de petróleo? Y esos componentes conflictivos afectan a países como los nuestros. Entonces, la República Dominicana tiene la inteligencia para percibir en el futuro la situación de carácter social, la explosividad que puede venir. Y nosotros queremos prevenir desde un gobierno de corte popular, con un amplísimo respaldo en los sectores humildes del país, una mayor inversión. ¿Tú sabes lo que le cuesta al gobierno todas las semanas imposibilitar que el incremento de los precios llegue a los bolsillos de la gente? 610 millones de pesos.
eso no hay presupuesto que lo aguante. Claro. Entonces, por eso, en el partido deben existir las personas que vayan al barrio, al callejón, al patio, a explicarle a la junta de vecinos, al club deportivo lo que está pasando, porque tú no puedes utilizar a la gente en tiempo de campaña y después si te he visto ni me acuerdo, la gente te la cobra. Guido, usted se viralizó en el fin de semana por No me diga usted. Se viralizó en el fin de semana. Me pone como gordo, calvo. Es respeto. Por todos No, los calificativos que utilizó. Alex los contó, intentó contarlos. Creo que llegamos Pero lo contó 28. mal, Ajá. lo contó mal. Entonces, eso fue memorizado, Eran 28. practicado, con prompter. ¿Cuál fue esa técnica? Sabes que hablar sobre uno mismo no es del todo elegante, ¿no? Así como en este país hay políticos que piensan con faltas ortográficas, existen otros políticos que hacemos la tarea de formarnos, prepararnos, adistrarnos. Entonces yo nunca diría como político, como yo he escuchado gente en este país que dijo, yo he abrido las puertas del partido. U otros políticos que dicen, morido. O reciente, una importante dirigente política que habló de interpretar la interpretación interpretada. A mí la docencia universitaria me ayuda con el tema de la memoria, pero también que tampoco no puedo venir aquí a hacer galas de información. Pero lo practicó. O la que dijo que el cáncer y la diabetes Estaba erradicado. son consecuencias de la mala gestión de este gobierno. Sí. Óyete, Perdón por interrumpirte, yo no Karina. quiero hacer las críticas del lugar porque hay un proceso de solidaridad de clase, pero así como en la comunicación hay analfabetos, también en la política. Entonces es una deficiencia que hay en toda la estructura social dominicana. Yo no estoy diciendo que hay que ser intelectual ni académico ni nada que se parezca. En el pueblo simple hay gente que tiene mucho más inteligencia práctica y emocional que mucha gente que ha estudiado. Lo que estoy diciendo es que la actividad política, como cualquier área de formación, requiere conocimiento. Si tú tienes una crisis de diabetes, cosa que no te deseo, ve donde un médico que conozca la materia. Si tú quieres construir un buen edificio, ve donde un ingeniero competente. Eso es lo que estoy diciendo. Vámonos al 2024. Iba a hacer una pregunta del día de ayer, pero está bien. Vete al 2024. Bueno, que yo no, regreso dale. en un rato. Dale, que este es más Ayer reciente de ayer. fue antes que el 2024, dale. Guido, en el día de ayer, algo que llamó poderosamente mi atención, no así la de Alex, es unas declaraciones que salieron de Juan Bolívar Díaz. Y Santana. Y Santana, donde no tengo que volverlo a decir, ayer lo hablamos muy detenidamente. ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones? No, yo no estoy de acuerdo. Él ya hoy se retractó. Yo pienso que en el partido existe el personal con las calidades y las competencias del lugar, con la formación, con el adiestramiento. El personal inclusive que tenemos en Cancillería, gente del partido ultra preparada. José Julio Gómez, por ejemplo, que es un vicecanciller jovencito, hecho de muchísimo talento, de muchísima capacidad. Tenemos un embajador como Fausto Liz, con muchas destrezas, mucho conocimiento. Si hay mucha gente se le ha olvidado, por ejemplo, doña Sonia Guzmán, que es de los jefes del partido en Santiago, fue la que orquestó todo el proceso de CAFTA en la República Dominicana. Sí, nosotros tenemos el personal con las competencias del lugar. Tenemos a Cocuyo Báez, que ha sido embajador en múltiples ocasiones. Me extrañaron esas declaraciones. Yo estuve recientemente en Madrid, inclusive desayuné con Juan Bolívar, con quien tengo aprecio y relaciones personales. Juan Bolívar es una persona que me merece mucho respeto por su hoja de vida. No estoy de acuerdo con ese comentario. Yo tengo una empatía muy cercana con él porque él es de un batey que se llama Alejandro Vaz. Y ese batey está frente al batey donde nació mi padre, Consuelo, San Pedro de Macorís. Y es una persona que en épocas de mucha dificultad, su labor corrió riesgos en la República Dominicana. Siempre me extrañó el comentario, me siento muy bien con la aclaración que hizo, pero yo quiero reiterar que nosotros tenemos como partido el personal con las competencias del lugar para desempeñar correctamente las posiciones. Excelente. Guido, ahora sí, vámonos, Al 2024. o vamos a empezar a mirar hacia el 2024. A ver cómo lo ves desde ahora y con varios elementos sobre la mesa. Uno, un gobierno que tiene 18 meses en el poder, pero que ya estamos en un punto en el que, aunque no se quiera ver, ya estamos en campaña electoral. Con un partido de la oposición que recién salió hace 18 meses, pero que tiene toda una estructura todavía armada y muchísimos recursos para poder llevar adelante
campañas, vamos a llamarle intensas campañas en contra del gobierno, que involucran no necesariamente solo campaña política o campaña comunicacional, involucran muchas cosas. Con dos partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, con unos procesos judiciales en camino, sigue la crisis económica y se va probablemente a acentuar en los próximos meses. ¿Qué va a pasar de aquí al 2024? ¿Cómo se ve la gestión del presidente Abinader? ¿Lo ves reeligiéndose? ¿Qué va a pasar con la oposición? Sé que te estoy haciendo una pregunta que podrías estar 3 horas respondiéndonos, pero bueno, por favor, mucho gusto, de una manera yo voy a sintetizada. sintetizar. Miren, si yo tengo una aspiración institucional en mi partido, yo no puedo hacer manifestaciones de preferencia. Porque si se abren las compuertas de participación en mi partido, hay otro aspirante y yo hago una ponderación de las posibilidades de reelección, eso me invalida. Yo quiero ser autoridad, de verdad. No importa el riesgo que yo corra. Yo no soy un alabardero del poder. Eso no me gusta. Yo quiero tener una responsabilidad institucional. Es evidente que quien nos ha conducido a la victoria con el esfuerzo de todos es el compañero presidente de la República. Y él tiene un privilegio frente al resto de los potenciales competidores. No obstante eso, yo tengo que guardar las formas institucionales. Ahora, yo voy a trabajar para que mi partido se mantenga en el poder. En Estados Unidos, por ejemplo, casi no se estila que un presidente de primer periodo se le presente a un competidor, porque eso automáticamente lo hace candidato a la reelección. Ahora, aquí no necesariamente ha sido así. Aquí siempre ha existido una lógica de competencia y qué bueno que eso pase. Eso es democrático, eso nos mejora sustancialmente a todos y a todas. En el caso específico de los partidos de la oposición, yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que el PLD no vuelva. Pero también lo mejor que le puede pasar a este país es que en términos institucionales la Procuraduría General de la República se tome todo el tiempo que debe de tomarse y que actúe. Porque yo pienso que en el PLD, y no soy amigo de la generalización, hay un grupo de ladrones que andan por las calles del país exhibiendo un patrimonio indecente y deben ser procesados. La ciudadanía no percibe la lentitud, pero yo prefiero ir al paso y hacer un buen expediente y no que la velocidad destruya el espíritu de la pieza acusatoria. ¿Qué yo creo? En el espectro de la oposición, el PLD es un partido, pero no tiene candidato. La Fuerza del Pueblo todavía no es partido, pero tiene un buen candidato. Entonces, yo no sé hasta qué punto la competencia de nosotros debe ser el resultado de una alianza entre ellos. En este país, los odios pueden más que la razón, lamentablemente. Aunque reconozco que la fascinación por el presupuesto nacional de algunos amigos del PLD lo pueden hacer pactar, porque en política hay imponderables. Vamos a esperar. Lo que tiene que hacer el partido nuestro es garantizar una buena gestión, seguir asistiendo a los barrios, a las comunidades, siendo interlocutores válidos de los problemas fundamentales de la gente. Y yo siento que la gente va a tener la inteligencia suficiente, como siempre ha pasado, de votar más hacia el futuro que al pasado. Guido, ¿estos aspirantes a la candidatura presidencial en el PLD no le parecen potables? Ninguno. Yo soy de la oposición. Y tengo mucho respeto por el trabajo que hace cada quien. Yo le deseo buena suerte. Yo en política no subestimo a nadie, por el contrario. Pero en la lógica electoral dominicana, los competidores del PLD, todavía la gente no lo percibe hoy, puede cambiar mañana, como garante de devolver el partido al poder. Los oficiales, que si excluyo a alguien que me excuse, no es mi intención, pero los que se ven más activos es Abel Martínez. ¿Usted conoce en este país a alguien que haya sido alcalde y después presidente? Nadie. Hasta el momento no. No, bien. En segundo lugar, usted tiene otro aspirante, que es el ex procurador, Fernández Domínguez Brito. ¿Usted conoce a un ex procurador que haya sido presidente de la República? No, tampoco. Bien. Y la otra candidata es doña Margarita. ¿Usted conoce una primera dama que haya sido presidente de la República? Bueno, pero en ese caso en particular,
Independientemente de, hay que decir que es, o sea, las primeras damas y las mujeres así como ella, con sus altas y bajas, ahora es que están trabajando para ir a una candidatura presidencial. Esa es la realidad. Yo estoy hablando del componente histórico. No. Yo le puedo recordar las primeras damas. Doña Cela, ¿no? Doña René, ¿no? Doña Rosa. Pero no eran activistas políticas, esa es la realidad. Sí, pero y también doña Margarita lo fue y tanto así que hasta le costó muchas cosas en el camino. Estoy viendo una simpatía aquí. A lo que tienen derecho, ¿eh? Pero yo te digo una cosa, honestamente, cuando tú proyectas esos candidatos frente a Luis tiene mayores herramientas conceptuales y mayor destreza comunicacional que ellos. Porque mira cuál es el problema, y es una culpa de ustedes, los comunicadores. Hay tanta fascinación por las formas que estamos olvidando la importancia del contenido. Y aquí hay mucha gente que cree que porque tiene una estructura de periodistas o 200 gente en las redes generando tendencias, es figura. Cuando tú vas al fundamento de la discusión, se requieren herramientas especiales. Aquí existió un político de un partido determinado que fue senador exitoso. Cuando se le hace candidato presidencial, repartía pollo, huevo y salami. Entonces no pudo. Y la experiencia reciente de una persona que usó un ministerio como trampolín, se presentó de candidato, pero no tenía una herramienta, no podían llevarlo a un debate. Fue impuesto como la candidato. última noción que tenía sobre el desarrollo era que él iba para Puerto Plata y se paró en Bonao. Eso es un disparate. Entonces, al final de la jornada, la política requiere herramientas. Guido, si yo te menciono tres nombres rapidito así, que tú me puedas decir, o sea, tu concepción rápida de esas personas. Vamos a hacerlo rapidito. Hipólito Mejía. Político atípico. Leonel Fernández. De su generación, el más aventajado. Maximiliano Gómez. No, porque yo primero era mi papá. Y en segundo lugar, yo no soy la persona con mayor nivel de objetividad para hablar sobre mi papá. Pero yo pienso que él representó a una generación que con su sacrificio allanó el camino de la democracia. Y yo lamento, no hablo de mi papá, de la generación que sacrificó por él el país. Que exista tanta gente en este país que no tiene conciencia del sacrificio de esa gente. Yo humildemente en mi escenario lucho por reivindicar ese tipo de cosas. Cuando la gente me dice, Guido, tú eres inflexible. Mentira, yo defiendo mi derecho. Guido, tú eres muy rígido. Mentira, yo defiendo mis convicciones. Es en gran medida porque soy el resultado de eso. Yo que soy padre, no sé cuál es el estatus de ustedes, les desearía que fueran padres y madres. Ponte a pensar que yo era un niño de 4 años y 5 años. Primero me quedé huérfano con 3 años. En segundo lugar, tenía que ir a La Victoria con 5 años a ver a mi mamá presa. Yo no le deseo eso a nadie. Claro que no. Entonces, frente a eso, yo surgí en ese proceso y creo que este país siempre va a estar en deuda con esa generación. Guido, para terminar, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cuál crees que vaya a ser el próximo caso que lleve adelante el Ministerio Público de corrupción? Sí, ¿cuál tú has llevado muchas denuncias de muchos casos. ¿Cuál piensas que pudiera ser? Yo llevé Jean Alain, yo llevé Cáceres, tengo a Andy, tengo varios. Yo pienso que el próximo caso va a ser el de la faltada. 11.500, eso lo llevo yo. 11.500 millones, pero también es del Donald Guerrero. Eso está a tiro de hit. Bueno, ¿y tú crees que en algún momento, viendo la experiencia de otros países y viendo lo que está ocurriendo aquí y viendo todo lo que tú has tenido en tus manos como investigación, se va a caer el dicho de Hipólito de que a los expresidentes no se tocan? No, pero yo no coincido con Hipólito Mejía en eso. Pero es el mito que es su criterio. Se va a caer eso. Con él, en este país, sin importar jerarquía social ni ninguna naturaleza o política, el que se roba uno cual tiene que ser procesado. El que crea que la condición de expresidente lo libera de responsabilidad es un acto de complicidad imperdonable. No, yo estoy a favor de que el que cometió un hecho y se le demuestre, vaya a la justicia. Muchísimas gracias. Ha sido Guido Gómez Mazara. Gracias, Guido, por atender nuestra invitación. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en No Se Diga Más. Los dejamos con Impecable Radio y nos volvemos a ver
Mañana, ¿qué? Jueves. Jueves. Mañana jueves. Bye, bye. No se Bye, diga bye. más.